Me abrazo a mi cruz, que sea la meta de mis deseos. Me abrazo a mi cruz, me abrazo a ti, dulce Jesús. Me abrazo a mi cruz, que ella sea la finalidad de mi existencia. Hija mía, las cruces, los dolores, las penas son como la prensa para el alma. Y así como la prensa sirve a la uva para romper y descacarar la uva, de manera que el vino queda por una parte y el bagazo por la otra, así las cruces, las penas como prensa quitan al alma el bagazo de la soberbia, del amor propio, de las pasiones y de todo lo que es humano, y dejan el vino puro de las virtudes, y mis verdades encuentran el camino para comunicarse y extenderse en el alma, como sobre una tela blanquísima con caracteres imborrables. Volumen 16, 26 de diciembre de 1923. Somos nada, Dios es todo. Continúa divina voluntad, obrando y sufriendo en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ciencia del sufrimiento en el lagar. El lagar antiguamente era un recipiente donde se pisaba la uva para obtener el mosto o se pisaba la aceituna para obtener el aceite. Jesús nos invita con esas palabras que se han leído al principio a que veamos el sufrimiento como el lagar donde está esa prensa que va quitando de nuestra alma el bagazo de la soberbia, las pasiones, todo lo humano, para solo dejar el vino puro de las virtudes y sus verdades encuentren camino por donde circular libremente. Él le explica a Luisa que todo aquello que va pasando en nuestra vida, que provoca en nosotros dolor, provoca pena, es como si fuera esa prensa que aplasta la uva y en este caso a nuestra alma. Pero no porque sí, y ya está, no porque tiene que suceder eso que vivimos así sin más, sino que todo eso tiene la finalidad de así como la prensa rompe la uva y por un lado deja el vino y por otro el bagazo, estas cruces tienen la finalidad de dejar por un lado todo lo humano, pasiones, soberbias, apegos, y por otro queda un camino abierto, sin obstáculos, para que Él pueda comunicar todas sus verdades divinas. Queda un lienzo en blanco donde Él va a escribir estas verdades con caracteres imborrables. Este corazón mío, despedazado, oprimido y triturado, pisoteado en el lagar de todos los instantes de mi vida mortal. Observa, Padre mío, que este es el corazón que te ha amado con infinito amor. Palabras de Jesús en la hora 19 de la Pasión. El sufrimiento es ese lagar, esa prensa para nuestra alma que va quitando de ella todo aquello que impida que esta voluntad divina tenga realmente vida en nosotros. Saca, en pocas palabras, todo lo que es humano. Podríamos decir que lo primero a lo que nos invita Jesús es a llamar a la voluntad divina, a que entres tu sufrimiento en ella para que te sirva como un sufrimiento santificador, purificador, divinizador, porque en el lagar del sufrimiento nos purificamos, se nos va quitando la soberbia, nos vamos desapegando. Claro, esto se da en nosotros si así lo queremos, si real y efectivamente queremos encontrar a Jesús en el sufrimiento. Si por el contrario, lo que hacemos es huir de Él, enfadarnos, deprimirnos, no vamos a encontrar su rostro y mucho menos sus bienes divinos. Pero no olviden que solo hay una prueba y es renuncia a tu querer humano. Es lo que el sufrimiento va trabajando en nosotros para unirnos a Dios. En la medida
que vas haciendo esto primero, entrará en ti una resignación que será como un aceite que unge, que envuelve todo y te va dando paz. Cuando te resignas a la voluntad de Dios, dice Jesús, que la verdadera resignación sabe cambiar las naturalezas de las cosas y lo que te roba la paz, lo que te amarga la vida, se llenará de paz, se llenará de tranquilidad, de sosiego, de dulzura, te dará reposo. Será como un aceite que ungirá tus penas, pero no solo las tuyas, sino también las de Jesús. Cuando hablamos de resignación, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es la resignación? La resignación es aceptar lo que nos está pasando y dejar de luchar contra eso. Y aquí hay que matizar. Esto no quiere decir lo siguiente. No quiere decir que si tú necesitas resolver un problema, no lo hagas, que te quedes de brazos cruzados. Si tienes una enfermedad o si un familiar querido, un hijo, está enfermo, tendrá que ir al médico, tomar sus medicamentos, ¿verdad? Llevar un tratamiento. Es hacer lo que te toca. Y esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Hacer lo que te toca con paz, con resignación, saber que el resultado no está en tus manos. Entonces, resignarse no quiere decir que si estás viviendo determinada situación con alguna persona donde las cosas no estén bien, esto no quiere decir que no hables con esa persona, que no trates de hacer las paces, que no trates de arreglar la situación. No es eso. Es hacer lo que te toca, pero no insistentemente, no perdiendo la paz. Y aquí está el detalle. No es que esto se tiene que arreglar sí o sí, o que mi hijo se tiene que sanar sí o sí, sino que vayas haciendo lo que te toca, pero con tranquilidad, con paciencia, sobre todo con paciencia, porque a cada día le basta su propio afán. Cuando nosotros llevamos la cruz con paciencia, con resignación, hay vida divina, porque nuestra naturaleza es reacia al sufrir. Y si tenemos paciencia, no es cosa natural de nosotros, sino que viene de Dios. Si falta la paciencia, si falta el amor, la cruz es la que hace conocer si verdaderamente amamos al Señor. Pero vuelvo y repito, una cruz llevada con paciencia y con resignación. Si tienes que pedir perdón, lo pides, si le has hecho daño a alguien, pero los resultados se quedan en manos de Dios. Si alguien te ha hecho daño y no quiere nada contigo, no quiere verte, no quiere hablar, vives tu dolor, tu sufrimiento en el abandono y rechazo que le hicieron a Jesús. Si tus hijos no son como tú quieres que sean, tu deber es ayudarle, corregirle, hablarles, pero el resultado o los resultados no dependen de ti. Si vives precariedad económica y necesitas urgentemente trabajar o resolver alguna situación determinada, lo vas haciendo en paz y en resignación, confiando en Dios, que Él tiene lo mejor para ti y quizás lo mejor no es precisamente ese trabajo con el que sueñas o eso que quieres arreglar. Si tienes problemas familiares en tu matrimonio, en tu comunidad, todo lo vives en paz, en resignación, haciendo lo que te toca, pero en paz y resignación, porque la verdadera resignación no pone a escrutinio las cosas, sino que adora en silencio las divinas disposiciones. Esto lo podéis leer, es del volumen 6, el día 16 de marzo de 1904. Y entonces no es estar cuestionando todo lo que nos pasa o nos deja de pasar. ¿Y esto por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo se arreglará esto? ¿Qué pasará? ¿Qué quiere Dios en esta situación? ¿Qué me pide? Recordar que debes ejercitarte en la fe. Y este ejercitarnos en la fe es no preguntar nada, es adorar en silencio las divinas disposiciones. Estar en este lagar adorando en silencio esas divinas disposiciones, aún el sufrimiento venga de manos de otras personas, que con su voluntad libre pues deciden ser así. Estás en el lagar y estar en el lagar es un camino que nos lleva a fundir mi querer con el de Dios, comenzando con la resignación, por lo que podemos decir que la resignación es como la puerta de entrada. No es para que te quedes ahí,
sino para que sigas avanzando para llegar a la unión de tu querer con el de Dios. Por lo que no basta simplemente estar resignados, sino que debes tener el convencimiento que lo que estás viviendo es el mayor bien que puedes recibir y es el mayor modo de glorificar a Dios. En el volumen 6, el 8 de noviembre de 1905, Jesús le dice a Luisa lo siguiente: el alma que se resigna a la divina voluntad llega a ser de Dios su alimento cotidiano. El alma que se resigna a mi voluntad le sucede como aquel que, acercándose a ver un bello alimento, siente el deseo de comerlo, y excitándose el deseo pasa a disfrutar aquel alimento y convertirlo en su carne y en su sangre. Si no hubiera visto el bello alimento, no podía venir el deseo, ni podía sentir el gusto, y continuaría permaneciendo en ayunas. Así es la resignación al alma. Mientras el alma se resigna, en la misma resignación descubre una luz divina. Y esta luz despeja la niebla que impide ver a Dios. Y viéndolo, desea gustar de Dios. Y mientras lo gusta, siente como si lo comiera. De modo que lo siente todo transformado en sí al mismo Dios. Así que de esto se entiende que el primer paso es el resignarse. El segundo es el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios. El tercero, hacer de él su alimento exquisito cotidianamente. El cuarto es consumar la voluntad de Dios en la suya. Pero si no se hace el primer paso, quedará en ayuna de Dios. El resignarse es el primer paso para que todo lo otro venga después. Es aceptar todo con paciencia, con amor, viendo en tu situación la voluntad de Dios, permisiva o querida, pero la voluntad de Dios. El segundo paso, podríamos decir, es el deseo de hacer en todo esta voluntad de Dios, no mirando qué se sufre o quién produce en ti ese sufrimiento, sino que tu situación, tu vida, todo lo que te pasa, es voluntad de Dios, permisiva o querida, y puedes sufrir en unión con Él, diciendo fiat en todo momento. Si tú lo quieres, Señor, yo lo quiero. Tercero, hacer de Él su alimento exquisito cotidianamente, convirtiendo tus sufrimientos en alimentos de luz para tu alma, porque si tú unes tu sufrir al de Jesús, se convertirá en alimento divino para ti. Y vimos que esto será purificador para tu alma. Y el cuarto, consumar la voluntad de Dios en la tuya. Tu sufrir será un sufrir por amor y en el amor de Dios. No será ya un sufrir por sufrir, sino que será algo como fruto de su voluntad, por lo que en tu alma nada te robará la paz, nada te robará el amor, la paciencia, nada te podrá apartar del amor de Dios, porque Él está dentro de ti. Pero, y dice Jesús, si no se hace el primer paso, quedarás en ayunas de Dios. Mira tu sufrimiento como una oportunidad de purificación para tu alma, para trabajarla e ir sacando todo lo que Dios no quiere que tengas dentro. Ir trabajando también tus apegos, desengañarte, porque muchas veces nos apegamos a cosas, a trabajos, a personas, a grupos, y sufrimos, y nos hacen sufrir, porque no es lo que esperábamos. Las cruces nos llevan al desengaño, y en el lagar nos desengañamos. Os leo una lectura, esta es del volumen 4, el 5 de marzo de 1903. Las cruces del desengaño. Jesús se hace ver llevando un fajo de cruces en los brazos y le dice que son las cruces del desengaño, que tiene listas para cada uno. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado junto con el bendito Jesús que llevaba un fajo de cruces de espinas en los brazos, todo cansado y afanado. Y yo, viéndolo en aquel estado, he dicho: Señor, ¿con qué fin afanarte tanto con este fajo en los brazos? Y él: Hija mía, estas son las cruces del desengaño que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Ahora
Mientras esto decía, nos hemos encontrado en medio de la gente. Y el bendito Jesús no apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba de aquel fajo la cruz de la persecución y se la daba. Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía que eran las criaturas y que solo Dios merece ser amado. Si algún otro se apegaba a las riquezas, tomaba de aquel fajo la cruz de la pobreza y se la daba. Y aquel, viéndose esfumadas las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo, y que verdaderas riquezas son las eternas, y por lo tanto a todo lo que es eterno apegaba su corazón. Si otro se ataba a la propia estima, al saber, el bendito Jesús con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba. Y aquel, confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser, y todo su interior lo ordenaba en orden solo a Dios, y no más a sí mismo, y así de todas las otras cruces. Tenemos que unirnos al querer de Dios en todo, porque Dios tiene un plan para cada uno, y Jesús usa estas cruces para desengañarte. Él le dice a Luisa que si alguien se apega a las criaturas, Él toma de ese fajo de cruces y le envía la cruz de la persecución. Y así la criatura queda desengañada de ese apego que tiene a las criaturas, dándose cuenta de que solo Dios merece ser amado. Si nos apegamos a las riquezas, Él nos enviará la cruz de la pobreza para que comprendamos que todo aquí es humo y que las verdaderas riquezas son las eternas. Si estamos apegados a la estima, al reconocimiento, Él nos enviará la cruz de las calumnias. Y aunque obtengamos lo que queremos, si es cosa fuera de Dios, vamos a quedar vacíos. Porque tenemos que apartar nuestra mirada del sufrimiento, solo poner nuestra atención en darle vida a la vida divina. María, en la Reina del Cielo, en esas lecciones divinas, que más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, explica que no hubo ni una sola pena que sufriera Jesús, y por supuesto ella también, en la que no se tratara de reordenar a todas las criaturas en esta voluntad divina. No hubo una sola pena en que no le dieran vida a la divina voluntad. Y nos dice también a nosotros que lo único que nos debe importar, aunque estemos viviendo situaciones realmente dolorosas, humillantes, lo que nos debe importar es vivir todo dentro de esta voluntad divina. ¿Sí? Y de María y el sufrimiento, pues vamos a hablar más adelante. Entonces, el vivir esa circunstancia, ese sufrimiento tuyo dentro de esta voluntad divina, llamando en todo a Jesús, uniéndote a Él, es materia prima donde Jesús quiere hacernos adquirir su vida obrante. Y cuando hablamos de materia prima, para que vayamos entendiendo de un modo más humano, la materia prima son los materiales, ¿verdad?, que se utilizan para elaborar otros materiales, como hemos visto el caso de la uva y el vino, ¿verdad? Y Jesús ahora te invita a que veas tu sufrimiento como materia prima que se usará para reordenar la voluntad humana en la divina, para consolar a Jesús, para reparar a la divina justicia, siempre y cuando te dispongas a esta voluntad divina. Estás en el lagar del sufrimiento, con esa prensa que nos habla Jesús, que saca de nuestra alma todo lo humano. Y eso que vivimos ahí, en el sufrir, es nuestra materia prima. Cuando, como hemos visto, ¿verdad?, que el mosto se obtiene de la uva prensada y esto luego se transforma en vino. Igual, si tú aprendes, quieres y vas conociendo esta materia prima del sufrimiento en su voluntad divina para vivirlo todo en ella y formar aún de tus sufrimientos bellas obras que lleven la marca de la vida del fiat divino. En tus sufrimientos, en tus penas, en tus pruebas, verás el rostro de Jesús, ya no estará velado en ese dolor. Si en cambio no te unes a Él, no vives tu sufrimiento en Jesús, todo en ti quedará desordenado. Porque si no llevas tu sufrimiento a esa voluntad divina, no se formará en Él. No se formará en Él el orden, la bella obra que Jesús quiere formar. No tendrá nunca
la marca del fiat divino. Cuando nuestra divinidad formó la creación, dice Jesús en la obra de cielo, puso como materia prima en todas las cosas la divina voluntad. Y por eso todas las cosas tuvieron su forma, solidez, orden y belleza. Y todo lo que hace el alma con esta materia prima de mi voluntad, corriendo en ella un acto vital, da a todo lo que hace la forma de las bellas obras, todas ordenadas y sólidas, con la marca en cada obra de la vida del fiat divino. Volumen 23, diciembre 30, 1927. Entrar todo en esta voluntad divina es la garantía de obras ordenadas y sólidas con la marca del fiat divino. Jesús usa el ejemplo en los libros de cielo como si alguien quisiera hacer pan, dice él, hacer pan sin el agua. Quizás tenga mucha harina, pero faltando el agua, dice, faltaría la vida, faltaría prácticamente lo esencial para poder formar el pan, porque no podemos hacer un pan sin agua, ¿verdad? Él usa otro ejemplo también como alguien que quiere construir una casa, pero no tiene piedras, no tiene maderas, no tiene el material sólido necesario para hacerlo. Y dice que así son las obras, sin la materia prima de su voluntad, sin entrarla en esta voluntad divina. Así son las obras sin la materia prima de mi voluntad. Solamente estorban, dan fastidio, disturbio. Y si algún bien hacen, es aparente. Si se tocan, se encuentran frágiles y vacías de todo bien. Esto viene también en la lectura que os dije antes, la del volumen 23, diciembre 30 de 1927. Nuestro sufrir debe ser construido en su voluntad divina, como el hombre que construye su casa sobre la roca, ¿no? Esto lo dice Jesús en los evangelios, que hay que escuchar su palabra y ponerla en práctica, llevarla a la práctica. El hombre sabio, ¿verdad?, que construye su casa sobre la roca, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, pero ¿qué pasó? La casa no se derrumbó. Pero en cambio, si yo voy escuchando todo esto y no lo llevo a la práctica, me quedo solo diciendo qué bonito, qué hermoso, qué profundo todo lo que Jesús habla en los libros de cielo, si no lo pongo en práctica, mi sufrimiento será como una casa que construyo en la arena. Viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos y se me derrumba la casa. Entra en mí todo lo que Dios no quiere que entre, la oscuridad, la desesperación, la tristeza, que me pueden conducir hasta la tristeza más profunda, que es la depresión. Jesús nos está diciendo que ese sufrimiento que vivimos no lo desperdiciemos, que aprendamos a usarlo en su voluntad divina para que podamos tomar todo el bien que contiene dentro. Para ver ese bien, claro está, tu mirada no puede ser humana. No puedes fijarte en lo de afuera de la cruz, sino al bien divino que encierra, que es Jesús mismo, y al bien que por medio de tu sufrir puedes adquirir para ti y para los demás. Y esto nos lo va explicando Jesús en toda la obra del cielo, en toda. Hay muchísimas lecturas que nos hablan de este sufrir, de cómo sufrir en divina voluntad, de cómo ir cambiando, ¿verdad? Esa mirada humana a mirada divina. Cómo centrarnos en darle vida a la voluntad divina y no centrarnos en nuestro sufrimiento o de quién viene o quién lo provoca. Os voy a leer esto de mayo 20 de 1905, volumen 6. Dice lo siguiente. Yo no me ocupaba de mis sufrimientos, sino que me ocupaba de la finalidad de mis penas. Y como en mis penas veía cumplida la voluntad del Padre, sufría, y en mi mismo sufrir encontraba el más dulce reposo. Porque el hacer la voluntad divina contiene este bien, que mientras se sufre, ahí se encuentra el más bello reposo. Y si se goza, y este gozar no es querido por Dios, en el mismo gozar se encuentra el más atroz tormento. Es más, cuanto más me acercaba al término de las penas, anhelando cumplir en todo la voluntad del Padre, así me sentía más aligerado y mi reposo se hacía más bello. ¿Cómo es diverso el modo que tienen las almas, si sufren u obran,
no tienen la mira en el fruto que pueden recabar, ni el cumplimiento de la voluntad divina. Se concentran todas en las cosas que hacen, y no viendo los bienes que pueden ganar, ni el dulce reposo que lleva la voluntad de Dios, viven fastidiadas y atormentadas, y rechazan cuanto más pueden el sufrir y el obrar, creyendo encontrar reposo, y quedan más atormentadas que al principio. Jesús es contundente en sus palabras y con una claridad que no deja dudas a nadie para entender lo que dice. Nuestro modo humano de sufrir, de obrar, es muy desemejante al de Él, porque nosotros rechazamos cuanto más podemos el sufrir, porque pensamos que sin sufrir encontraremos el reposo que buscamos, la tranquilidad, la paz interior, la paz en la familia, en la comunidad, en el trabajo, la paz en nuestra vida, en vez de fijarnos en si estamos cumpliendo esa voluntad divina, fijarnos en si realmente le estamos dando vida a esta voluntad divina, porque solo siendo así, solo haciendo así, encontraremos el dulce reposo, tal como el de Jesús. Vamos a preguntarnos realmente si nuestra actitud en el sufrimiento depende de nosotros. Puedo pensar algo y decir, yo quiero tener esa mirada en el sufrimiento. Quiero no evitar mi cruz. Quiero no huir de mi cruz. Quiero tener la actitud divina y correcta, pero no la tengo. Tengo miedo de que esto no se solucione. Tengo miedo si llega a pasar tal o cual cosa. O sencillamente decir, este sufrimiento no lo quiero. No quiero esto. Puedo vivir y soportar cualquier otra cosa, pero esto no lo quiero. Podemos, ¿verdad?, tener esa actitud ante el sufrimiento. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie está tentado más allá de sus fuerzas. Y si sabemos esto, sabemos también que Jesús no nos va a enviar nunca nada que sea para nuestro mal. Si nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Si tenemos esas dudas, si tenemos esa actitud de no querer vivir el sufrimiento, de querernos alejar o vivir cualquier otra cosa, menos esto que estamos viviendo, es porque nos falta amor por Dios. Y esto se lo explicó Jesús a Luisa el 12 de abril de 1917. No es el sufrir lo que vuelve infeliz a la criatura, más bien el sufrir la vuelve victoriosa, gloriosa, rica, bella. Se hace infeliz cuando le falta alguna cosa a su amor. Si por el contrario tenemos disposición, no tenemos miedo y sufrimos todo por amor a Dios, en unidad con Él, porque ya sabemos que no hay belleza que iguale el sufrir solo por Dios. Vamos por el camino correcto, pero si sentimos que nos falta amor, pues para eso estamos conociendo los libros del cielo, para eso nos estamos acercando a conocer esta voluntad divina, conocer la belleza del sufrir, recordar, nadie ama lo que no conoce. Si tomas tu sufrimiento, todo aquello que sientes en tu interior y le dices a Jesús, ven, dame tu vida divina, o vivo esto junto contigo, lo entro en ti Jesús, en tu querer divino, en tu voluntad. No importa lo que estés sintiendo dentro. Si haces esto, su voluntad es luz. Y haciendo esto, te vas a nutrir de esa luz. Entonces todo lo que estás viendo, tus mortificaciones, tus privaciones, se convertirán en alimento de luz. Estando en el lagar, como las uvas que son aplastadas por la prensa, este sufrimiento será para ti purificador y lleno de luz divina. Y será ese sufrimiento que te purifique. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a ir purgando, sacando lo humano. Te llevará a vivir de alguna manera tu purgatorio aquí. Eso hace su voluntad divina en ti. No quieras deshacerte de tu cruz. Úsala como materia prima para todo esto. Igual como el oro es probado en el fuego, así también nuestra fe.
Una vez Luisa cuenta que ella se sentía llena de pecados, pero que al estar en la presencia de Jesús, dice que los pecados desaparecieron. Dice lo siguiente: Señor mío, ¿cómo es que ante tu presencia, con la cual yo debo conocer más mis pecados, sucede lo contrario? Y Jesús le dice lo siguiente: mi presencia es mar que no tiene confines, y quien se encuentra en mi presencia es como una gotita, que ya sea negra o blanca, en mi mar se pierde. ¿Cómo se puede reconocer más? Además, mi toque divino purga todo, y lo negro lo hace blanco. ¿Cómo temes entonces? Además de esto, mi voluntad es luz, y tú, haciendo siempre mi voluntad, te nutres de luz. ¿Y no sabes tú que con este continuo nutrirse de luz, aun cuando el alma contraiga cualquier defecto, la purga continuamente? Esto es del volumen 5, octubre 16, 1903. Por eso es que la cruz, vivida en su voluntad, nos hace evitar los juicios de Dios, porque ya nos está purgando con el sufrimiento. Estas son verdades divinas que en el momento en que estamos en el lagar, en la prueba, deben ponerse en práctica. Saber que tu sufrir es medicina divina que se obtiene en este lagar del sufrimiento. ¿Para qué? Para curar a un Dios. Y entonces nuestro sufrimiento no solo es para purificarme, para purificarte, para santificarte, para divinizarte. No solo para eso, sino también como consuelo, como alivio, como reparación para Jesús. No solo es alimento para ti, sino también para Jesús. Y si tú comienzas a ver con mirada divina tu dolor, lo que te hace sufrir, lo que te entristece, lo que te hace llorar, lo que te da miedo y te preocupa, si lo ves como medicina para Dios, tu sufrimiento adquiere otra dimensión. Si es verdad que Jesús dice que su humanidad es gloriosa, que no sufre, pero que le es necesaria una humanidad que pueda dolerse, sufrir y dividir junto con él las penas que él vivió, que están en acto y que están en ese eterno presente, en ese acto único y eterno de Dios. También Jesús nos explica en la obra del cielo que fue reconocido como Dios, no solo por su predicación y sus milagros, sino cuando fue puesto en el trono de la cruz. Solo la cruz reveló al mundo y a todo el infierno quién era Jesús. Es la cruz la que revela a Dios al alma y también hace conocer si el alma es verdaderamente de Dios, porque la cruz descubre todas las partes íntimas de nuestra alma. Por tanto, tu sufrimiento, para vivirlo en modo divino, debe estar en unión con la voluntad divina. Luisa dice en las horas de la pasión: quiero hacerte un muro con mi ser. Y le dice también: estoy dispuesta a soportar cualquier pena por amor a ti. Y lo hemos leído esto muchas veces cuando hacemos la pasión. Pero si hay algo a tener en cuenta cuando estamos en el lagar del sufrimiento, es el abandono confiado, no tener miedo a nada ni a nadie, porque Él está ahí. Nos lo dice en su palabra, nos lo dice en los libros del cielo. Recibiremos todo lo necesario para nuestra alma, para tener la fortaleza divina y salir adelante. Al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:3, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Terminamos aquí leyendo este párrafo del volumen 28 del 29 de agosto de 1930. Las cruces, los incidentes, las mortificaciones, los actos, los abandonos de las criaturas, todo lo que se puede sufrir por amor mío, no son otra cosa que piedrecillas que señalan el camino que conduce al cielo. Así que en el punto de la muerte, la criatura verá que todo lo que ha sufrido le ha servido para formarse el camino.
que ha señalado con modos incancelables y con piedras irremovibles la vía recta que conduce a la patria celestial. Y si todo lo que mi providencia ha dispuesto que sufra, lo ha sufrido para cumplir mi divina voluntad, para recibir no la pena, sino un acto de su vida divina, formará tantos soles por cuantos actos ha hecho y penas ha sufrido, de modo que se verá su camino a derecha e izquierda señalado por soles, que tomándola e invistiéndola con su luz, la conducirán a las regiones celestiales. Por eso, los tantos incidentes de la vida son necesarios, porque sirven para formarse el camino y trazarse la ruta del cielo. Si no se forman los caminos, resulta difícil ir de un país a otro, mucho más resulta difícil llegar a la gloria eterna.